da mucho gusto saludarles, gracias por la preferencia que nos están brindando. Bienvenidos a este espacio de Oye Noticias en el segmento de Plataforma Política. El día de hoy, como los días anteriores, estará con nosotros un invitado especial para platicar acerca de su proyecto político, uno de los candidatos a la presidencia municipal de Matehuala. Gracias por recibir nuestra señal. Estamos transmitiendo en la frecuencia 105.5 de FM y en las plataformas digitales a través del Face y a través de YouTube, así como en el canal 48 de Telesistemas de Cable en Doctor Arroyo, Nuevo León. Acompáñenos el día de hoy, como siempre nos acompaña nuestro compañero, primero las damas, nuestra querida amiga María Elena Irizar Arias. Buenas tardes, gracias por Gracias invitar. por acompañarnos, María Elena, analista política, José Loera Ibarra. Estamos, José Paz, buenas tardes, compañeros Tocayo, ¿cómo están? Y José Martínez. Gracias, un gusto saludarles. Bienvenidos el día de hoy, miércoles 28 de abril, y iniciamos esta plática que ya usted está enterado, que está con nosotros José Ángel Gutiérrez Álvarez, de Movimiento Ciudadano, candidato a la presidencia municipal de Matehuala. Adelante. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor José Ángel Gutiérrez Álvarez está casado con la doctora Claudia Elena Báez Ramos. Tiene 3 hijos de 19, 14 y 9 años. Es médico cirujano dentista con especialidad en ortodoncia. Esto quiere decir que endereza dientes y muelas chuecas. Fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en su época de estudiante. También fue candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Militó 30 años de su vida en el PRI, donde fue secretario de Gestión Social del Frente Juvenil Revolucionario del PRI estatal. Fue secretario de Gestión Social del PRI de Matehuala, dirigente del movimiento territorial del año 2004 al 2006. Fue representante del PRI en la Comisión Electoral Municipal. Se desempeñó como coordinador de la campaña política de la diputada Graciela Rojas en el año 2003. El doctor José Ángel Gutiérrez fue miembro del Consejo Político Municipal del PRI de Matehuala por un lapso de 20 años. Fue candidato a la presidencia del Comité Directivo Municipal del PRI. Fue presidente del Consejo Político Municipal del PRI del 2015 al 2018. También se desempeñó como paramédico e instructor en la Cruz Roja Mexicana en Matehuala, donde también fue comandante operativo de la Cruz Roja. Hizo el empeño para que se fundara la Escuela Local de Técnicos de Urgencias Médicas de la misma Cruz Roja en el año de 1998. Fue presidente fundador de la Asociación de Dentistas del Altiplano y miembro del Club Social Club Rotario de Matehuala. Doctor, bienvenido. Este es un espacio político donde tenemos la oportunidad de recibir a los candidatos de diversos partidos y de diversas ideologías, claro, con el objetivo de que las personas que nos escuchan tengan la oportunidad de saber qué es lo que ustedes proponen, por qué lo proponen y cuáles son sus intenciones. A mí me gustaría que nos explicara por qué razón, doctor, usted está como el candidato a la presidencia municipal del Movimiento Ciudadano. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos en la mesa, al auditorio, gracias por recibirnos en este espacio. Yo creo que es importante que cada ciudadano, independientemente de las ideologías, tengamos siempre una participación activa porque no podemos seguir permitiendo que otros decidan por nosotros. ¿Por qué por Movimiento Ciudadano? Ya lo mencionó hace un momento la licenciada, yo milité ya en otro partido, pero la oportunidad que tenemos ahora en Movimiento Ciudadano pues nos permite el poder expresar, el poder ir a buscar esa oportunidad de servir a los matehualenses. De antemano, yo quiero decir que yo no estuve de acuerdo en las situaciones como se manejaron en los otros partidos y sobre todo tengo que recalcar que las otras opciones han envejecido con sus mismas viejas prácticas y eso no ha permitido que el relevo generacional empiece a desempeñar un papel importante dentro de las decisiones de la política local
estatal y federal. Por tanto, el por qué hacerlo por Movimiento Ciudadano, porque estamos conscientes de que las oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Y esta oportunidad de poder llevar nuestra propuesta a todos los matehualenses de todos los rincones de este municipio, nos ha permitido el que podamos palpar y sentir las necesidades y poder tener ese papel que como ciudadanos debemos de tener. Qué interesante, doctor. Muy bien, pues vamos, después de haber escuchado los interesantes conceptos del doctor José Ángel Gutiérrez, quien es candidato a la presidencia municipal de Matehuala por el Partido Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte, son las 12:12, vamos al primer corte, regresamos con esta interesante entrevista aquí en Plataforma Política. 12:12, nos vamos al corte, regresamos. Ya con 15 minutos, 12:15, qué bueno que sigue con nosotros. A todas las personas que nos están viendo y escuchando, invitarles también para que comiencen a reportarse con nosotros a través de vía WhatsApp a cabina 488-112-2063, también para quienes están siguiendo la transmisión vía Facebook Live, para que hagan ahí alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer al candidato que tenemos como invitado el día de hoy aquí en esta mesa de Plataforma Política. Las plataformas están abiertas a toda la ciudadanía. Y bueno, pues qué bueno que está aquí con nosotros planteándonos lo que es su proyecto de trabajo que tiene para Matehuala, pero ¿qué tan difícil ha sido este reto? Como bien lo mencionaba ahorita, independizarse de un partido con el cual ya había estado por ahí militando y ahora tomar este nuevo reto de decir, quiero hacer las cosas y esto por Matehuala, pero diciéndole también adiós a un pasado que tenía en la militancia que tenía anteriormente, ¿no? Entonces, pienso yo que es algo difícil, es un reto, pero sin embargo los ideales por ahí van, ¿no? Sí, yo creo que yo soy un hombre de convicciones y de ideología, y eso permite que pudiera yo tomar esta decisión de participar y sobre todo el de encabezar un movimiento que permita que sea un movimiento de ciudadanos para ciudadanos, ¿no? Independientemente de las ideologías. Creo que ahora en la actualidad esta elección es un momento para decirle a los partidos tradicionales o a los políticos tradicionales de siempre, que aparecen cada 3 años y que siguen ahí, o que siguen detrás de, o que quieren impulsar proyectos que ya han tenido una oportunidad. Creo que es el momento de decirles ya basta. Ya basta, no solamente decirlo, hay que actuar. Yo con la gente que he tenido la oportunidad de andar recorriendo este municipio, sí ha sido difícil, ha sido un poco pesado, pero creo que la gente está creando la conciencia de poder elegir lo mejor que quieran para Matehuala. Nosotros no le pedimos que voten por nosotros, nosotros les decimos que valoren su voto, que a través de esa fuerza como ciudadanos a través de la elección, eso va a permitir el que podamos ver 3 años de qué queremos para Matehuala. ¿Qué queremos? Es difícil, tú lo acabas de mencionar, pero no es imposible. Y yo sí les menciono, si no somos ahorita nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahorita, ¿hasta cuándo? Entonces, creo que esa es la oportunidad que tenemos. Hay que empezar. La inquietud que más tienen las personas es pues las consecuencias que ha tenido en nuestro medio social este gran problema del COVID-19, de las enfermedades, del no ir a la escuela, de no trabajar, en fin, hay una serie de problemas que en un año han trastocado mucho la vida de los matehualenses. ¿Qué propuesta tiene usted en ese sentido? Ok, yo creo que la cuestión, dentro de nuestra propuesta de gobierno tenemos varios rubros, entre esos muy importantes la salud. ¿Qué tenemos que hacer como municipio al estar ahí para poder, más que combatir, enfrentar esta situación, que ya llevamos más del año en esta situación, y creo que se tiene que atacar de manera integral? Tenemos que tener el acuerdo con el gobierno del estado, con el gobierno de la federación y el municipio, implementar acciones
que permitan recuperar la confianza en la ciudadanía, la confianza en que tenemos las instituciones adecuadas para atender los casos, pero sobre todo el poder gestionar los recursos suficientes para que así sea. Yo, por estar en el ámbito de la salud, me doy cuenta que, por ejemplo, la unidad que estuvo en el auditorio municipal, de repente tenía algunas situaciones de insumos, de falta de insumos, de instrumentos, de tanques de oxígeno, la gente batallando, y creo que el municipio tiene la responsabilidad de garantizar a la población el que pueda tener eso a su alcance. Dentro del rubro de la salud tenemos un hospital que ya tiene una infraestructura, pero que lamentablemente no se ha podido tener la voluntad de poder gestionar para que pudiéramos tener los médicos especialistas que se requieren. Cada fin de semana es un tormento para las personas que acuden a este hospital, porque no han podido tener la atención adecuada. Se tienen que trasladar a San Luis, a Monterrey o hasta ciudades más lejanas, y eso ha provocado que también la gente muera en el camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como gobierno municipal? Tenemos primero que conocer de qué manera tenemos que gestionar esos recursos a través de las dependencias, pero siempre estando de la mano de la Secretaría de Salud. ¿Para qué? Para que podamos implementar las acciones que coadyuven a paliar un poquito esta situación. Esta pandemia no se va a resolver en este momento. Es ilógico que pensemos que esto ya se resolvió de la noche a la mañana, no. Ya no depende tanto de las autoridades, sino también de nosotros como ciudadanos, el que también respetemos las medidas que se nos están pidiendo. Pero como municipio tenemos que ser garantes de que esto se lleve a cabo. Muy bien, estamos platicando con el doctor Ángel Gutiérrez de Movimiento Ciudadano, candidato a la presidencia municipal de Matehuala. Preguntarte, doctor, ¿cuáles son tus proyectos? Me imagino que en esta campaña pues te estás dando cuenta, estás viendo las necesidades que se tienen en cada lugar a donde acuden, y en lo que nos platicas eso, me gustaría también agregar esta pregunta que nos hace llegar Pablo Oliva, vecino de la calle Leona Vicario. Dice, dentro de sus proyectos, ¿qué tiene pensado para reubicar a los comerciantes que se ponen en el tianguis del Triángulo cada domingo? Me gustaría que nos contestaras después del corte, doctor. Vamos claro, a un corte, claro. Con permiso, son las 12:21. Nos vamos al corte, mensaje súper importante, estamos de regreso. De regreso en Plataforma Política, platicando con el doctor Ángel Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Matehuala. Platíquenos de sus proyectos, y entre esos proyectos la pregunta de una persona de nuestro auditorio en relación a este tianguis del Triángulo, allá por el rumbo de la escuela secundaria, que es del Olivar de las Ánimas. Número 3. Así es, adelante. Ok, mira, dentro de nuestra propuesta de gobierno lo estamos manejando sobre 6 ejes sobre los cuales vamos a recargar esta propuesta ciudadana. El primero es la salud, el segundo la educación, el tercero la economía, el cuarto la seguridad, el quinto la atención real al campo, y por último la atención prioritaria a los servicios públicos primarios. Y en relación a la pregunta del señor Pablo Oliva, yo creo que el comercio ambulante que se coloca en la Plaza del Triángulo, en la zona del Triángulo, así como en la Plaza del Maestro, como en varias zonas de nuestra ciudad, yo creo que tenemos que tener ese diálogo abierto con ellos para poder determinar qué acciones en conjunto tenemos que tomar. Dentro de nuestra propuesta de gobierno escucharemos, y no solamente escucharemos, atenderemos las peticiones de todos los ciudadanos, y entre esos obviamente el comercio que se instala en calles o en los tianguis, pues obviamente tenemos que tener ese diálogo abierto, siempre tomar una decisión en conjunto sin caer en la arbitrariedad ni en la imposición. Nuestro gobierno será de puertas abiertas, y llegando ahí, si el voto de la ciudadanía así nos lo permite, obviamente tenemos que implementar medidas en conjunto que para todos sea de beneficio, pero siempre haremos de puertas abiertas. Muy bien, es importante, doctor, sobre todo que el comercio informal, como se le conoce, es parte de la economía de Matehuala, es una manera de
de ahí dependen muchas familias, entonces no es tanto el retirarlos, sino organizarlos. Yo creo que es más palpable lo que nos acabas de decir. Así es, fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar con la Asociación de Ambulantes de aquí de la Plaza Juárez, y ellos hacían esa mención, ¿no? Nosotros lo único que queremos es que nos den la oportunidad de trabajar. Y yo les decía, sí, pero tenemos que hacerlo de manera organizada. ¿Y a qué nos llamamos de manera organizada? De manera organizada que cada uno seamos responsables de nuestro propio espacio para mantenerlo limpio, para mantenerlo atractivo, y así la misma gente con gusto va a acudir al centro y va a decir, oye, qué bien que ya se ordenaron, ¿no? No retirarlos, sino ponernos un orden, y sobre todo el que hagamos medidas que sean que son decisiones que debemos de tomar en conjunto cuando estemos ahí en la presidencia. Tendremos ya algunas preguntas, tocayo, a través de la... Así es, bueno, hay comentarios, honestidad y compromiso para Matehuala, dice Micaela Vela. Mafer Ibarra, eres un buen gallo preparado, bravo. Edgar Loera, ¿qué opinas de la decisión del cachorro? Híjole, mira, yo creo que cada persona somos responsables de nuestros propios actos y de nuestras propias decisiones. De manera muy particular, yo quiero decir que yo respeto su decisión, yo respeto las medidas que él tome, y adelante. A final de cuentas, todos tenemos derecho de votar y ser votados, y eso nos permite que podamos participar desde cualquier trinchera. No tengo más que ahondar en el tema, más que decir adelante, somos ciudadanos, nos interesa el bien de Matehuala y tenemos que seguir adelante. Muy bien, ¿hay algunos otros comentarios? ¿Hay más preguntas, tocayo? Sí, bueno, hay uno, Carlos Ramírez dice, hashtag en esta pandemia yo voy con el doctor. Alejandro Palacios, saludos doctor. Luis Torres, esa es mi doc, quiso decir quizá ese es mi doc. Betty Liñán, lo felicito, pisando fuerte, esperanza para los matehualenses, una renovación, la mejor opción. Bueno, son comentarios a través de WhatsApp también, probablemente hay, no sé si tengan ahí en WhatsApp. Pero bueno, antes de que sigan llegando estas preguntas o comentarios, ¿qué nos puede decir sobre los rubros que tiene en cuestión para Matehuala? Hay muchos importantes, sobre todo lo que es la salud, el agua potable, pero también hay un sector muy vulnerable que quizá no se ha escuchado muchas propuestas. Esto es para las personas con discapacidad. El doctor Ángel Gutiérrez conoce de este tipo de problemas. ¿Qué nos puede decir al respecto, no? Yo creo que así como el grupo de personas con discapacidad, así como los colectivos de diferentes preferencias, deben tener cabida en todos los gobiernos. Creo que no se trata de hablar de tolerancia, se trata de hablar de respeto hacia todas las situaciones. Y en el rubro específico de la discapacidad, ya contamos con un CRI en Matehuala, el cual tenemos que darle esa fortaleza y ese empuje para que realmente sea para todos los matehualenses que tengan una persona con capacidades especiales, ¿no? Y dentro de este rubro, obviamente, la integración dentro de nuestro gobierno pues será totalmente hacia estos grupos, no solamente a las personas con discapacidad, sino, ya te lo mencionaba, a los colectivos que diferentemente se han manifestado, que ahora ya no son una minoría, ahora ya son colectivos que están ahí y que tenemos que actuar y que tener las políticas públicas para que se integren a la sociedad. Ellos lo único que nos piden es que tengan una oportunidad de poder ejercer lo que ellos puedan hacer, porque también tienen con qué contribuir al progreso de Matehuala. Doctor, tenemos otro de los asuntos que mucho inquietan a los ciudadanos, tiene que ver con el asunto del agua potable y de la inseguridad. En ese rubro, doctor, ¿cuál es la propuesta de usted para resolverlo? Porque nosotros no podemos desarrollar una sociedad que no tenga lo más elemental, que son el agua y la seguridad. Creo que esas dos cosas van muy bien ligadas, y que esa propuesta que usted tenga pues es muy importante para todos, nos gustaría conocerla. Sí, claro. Yo ya lo mencionaba hace un momento, los 6 ejes en los cuales vamos a encargar nuestra propuesta de gobierno. Obviamente, en la cuestión del agua potable, pues hay muchas situaciones que se deben de atender. Yo creo que ya ha sido muy mencionado lo del concepto del ducto La Maroma. Como Matehuala, como centro de desarrollo, como el municipio fuerte que debe de ser del altiplano norte, debe tomar su papel y poder saber, ya como gobierno municipal, qué nos corresponde hacer, hasta dónde está lo del ducto La Maroma, de qué manera se manejó, cómo se manejó, de dónde está la diferencia para poder que siga funcionando, y obviamente implementar y gestionar los recursos suficientes para que esto continúe.
Sabemos que ese ducto La Maroma pues obviamente va a atender muchas necesidades y tenemos que hacerlo. En cuanto a proyectos que se han encontrado, que hemos encontrado durante este transcurso y que conocemos, obviamente está lo del bordo derivador, que es un proyecto que ya se le invirtió un cierto dinero y que no se ha concluido. Ese poder reutilizar el agua, tenemos que hacerlo. Tenemos una planta tratadora que también ha estado inconclusa. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que de repente llega un gobierno de otro color o del mismo y no le da seguimiento porque como no es de esa forma, pues obviamente lo desecha, ¿no? Y creo que eso debemos de retomarlo. Muy bien, ya son las 12:32, vamos a la pausa, corte breve, importante, regresamos, interesantes los conceptos que nos está diciendo el candidato José Ángel Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Matehuala. Un corte, regresamos. Estamos de regreso en Plataforma Política platicando con el doctor Ángel Gutiérrez, candidato a la presidencia municipal de Matehuala por Movimiento Ciudadano. Nos vamos ahí en cuanto a las preguntas que se están desarrollando y quedamos pendientes también en el rubro de seguridad, doctor. ¿Qué hay en tu plan? Claro, yo creo que la seguridad debe ser un pilar importante que se tiene que atender, lamentablemente la situación en el país en general, y no Matehuala no es exento, obviamente la seguridad es un rubro que se tiene que atender de manera efectiva. Nosotros, si yo lo vuelvo a repetir, si nos permiten estar allí, nos estamos rodeando de gente con la cual vamos totalmente capacitada para implementar esas acciones que hagan que la policía sea más humana y más cercana al ciudadano, pero sobre todo que tengamos no más policías, sino una policía efectiva, pero sobre todo también a ellos hay que incentivarlos. También bajaremos programas más que equipar por equipamiento policial, que obviamente es fundamental. Le tendremos que incentivar a los policías a que tengan también su propio pie de casa, que tengan una despensa, que tengan un salario digno, que permita que también ellos salgan orgullosos y valientes a defender a la ciudadanía. Pero también dentro de estos proyectos, de esta propuesta que tenemos que reactivar los módulos de vigilancia que hay en cada colonia y en aquellas colonias donde no se encuentren también tenerlo. ¿Por qué? Porque la policía tiene que ir y estar cercano a la gente para que la gente se sienta segura, y tenemos que implementar esos programas para que podamos tener una cultura de prevención. Yo creo que desde el hogar, desde la familia, desde la escuela, desde donde estemos, tenemos que llevar esa cultura de la prevención, y si a través de eso podemos lograr que la misma gente se concientice y que por tanto el policía también tenga el respaldo de la ciudadanía, pues creo que podemos lograr y poder mejorar un poco más la seguridad. Muy bien, pues vamos a continuar, tenemos más preguntas. Hay comentarios todavía que están haciendo llegar a través de vía WhatsApp y vía Facebook, no sé si tengan por ahí. Pero en Facebook nada más para escuchar el comentario en relación a esto, para ver qué opina el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, para que nos dé su opinión, porque es más que nada un comentario. Dice que se enfoquen en un buen hospital, que tengan mejores especialistas y no tengamos que morir en el camino por buscar ayuda en otro lugar. ¿Tu opinión en ese sentido? Sí, y yo ya lo comentaba hace un momento, ¿no? Te digo, dentro de los rubros y los ejes de nuestra propuesta de gobierno, obviamente la salud es prioritaria. Ya tenemos un hospital que tiene una buena infraestructura, pero lamentablemente los especialistas no quieren venir a trabajar por el bajo sueldo que se les da, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que buscar, tocar puertas, gestionar, porque lo sabemos y conocemos dónde hacerlo, y sobre todo tener una buena relación con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Matehuala no es una isla, Matehuala es una parte de un todo que es el estado y de un todo que es el país. Entonces no podemos tampoco pelear, aunque sean de otro color o de otra ideología. Lo único que tenemos que hacer es buscar una buena relación, tocar la puerta que es la adecuada, sobre todo en los servicios de salud, para que podamos tener ese apoyo y como municipio apostarle también a la salud, apostarle y decir, ¿sabes qué? Como municipio tenemos tanto, pero necesitamos tanto para tener el apoyo de especialistas. Esa gestión se tiene que conocer y se tiene que hacer
No podemos quedarnos sentados en el Palacio de Gobierno a ver qué nos dan, ¿no? Tenemos que ir a tocar puertas con proyectos viables, y uno de esos es el tener especialistas adecuados en nuestro propio hospital para que la gente no se nos siga muriendo en el camino. Yo ya tuve la oportunidad de estar en Cruz Roja también como paramédico, y te das cuenta de la precariedad en la que la gente busca una atención de especialidad y no la encontramos aquí. Y a veces los que encontramos pues no está al alcance de nuestros bolsillos. Entonces, como municipio tenemos que tener esa sensibilidad ciudadana para poder gestionar los suficientes recursos y que podamos tener especialistas adecuados en Matehuala. Entre las preguntas del público, doctor, destaca uno de los temas que es, bueno, quien comenta, dice, no están hablando sobre el asunto de la pavimentación de las calles en Matehuala. ¿Cuál sería el programa que usted tendría? ¿Cuál sería la forma en que se haría estas pavimentaciones? Porque las gentes que viven en las colonias más lejanas del centro pues no gozan de este privilegio, y desde luego que tienen derecho a tener un pavimento y saber qué es lo que usted va a hacer para resolver este problema. Así es, y bueno, yo lo mencionaba hace un rato, yo creo que el gobierno municipal debe de ser garante y administrador de los recursos que lleguen ahí. Tenemos el conocimiento de que, por ejemplo, hemos visitado colonias donde hay 3 calles pavimentadas y hay una pequeña calle de 500 metros que no está pavimentada y está dentro de muchas pavimentadas. ¿Por qué? Porque de repente por los lineamientos que hay en el ramo 33 o en el modo que se manejen los rubros para pavimentación, no entran dentro de un polígono, ¿no? Dentro de un análisis. Por eso el municipio tiene que tener la capacidad de gestionar. Si tenemos un proyecto viable de pavimentaciones, que nada más tenemos 5 pesos en el municipio para ese proyecto y no nos alcanza más que para pavimentar 10 calles, pues tenemos que ir con ese proyecto al Estado a pedir otros 5, y ya no tenemos 5, ya tenemos 10, y tenemos que ir con ese proyecto de pavimentaciones a la Federación y bajar otros 5, entonces ya no tenemos 5, ya no tenemos 10, ya tenemos 15, y si con 5 íbamos a pavimentar 10 calles, entonces con 15 pesos pues vamos a pavimentar unas 30. Entonces, esa capacidad de gestión debe tener la persona que encabece la presidencia municipal, y rodearse de un equipo que obviamente tenga la capacidad, pero sobre todo el espíritu de servicio, que vaya a servir, no a servirse. Y por tanto que el rubro sobre las pavimentaciones, ese dinero efectivamente baje a las zonas donde se requiere. Muy bien, vamos a continuar, son las 12:42, interesante, como siempre lo hemos dicho, las propuestas que tiene el doctor José Ángel Gutiérrez, candidato del Movimiento Ciudadano. Vamos al corte, regresamos a Plataforma Política. Día ya con 46 minutos, gracias por seguir con nosotros. A todas las personas que nos están viendo y escuchando en estas diferentes plataformas, les seguimos invitando para que también entren al canal de YouTube y nos sigan, se suscriban a este canal y se puedan enterar de todo lo que es Plataforma Política en cuestión de nuestros invitados que tenemos. Y también invitarlos para que sigan enviando sus preguntas, comentarios a través de WhatsApp 488-112-2063, vía Facebook Live, también en Oye 105.5 FM Digital. Y bueno, doctor, pues qué bueno que está planteando todo esto también para que la ciudadanía le conozcan, le escuchen. Todas estas personas que no le han podido escuchar, hay diferentes colonias que luego nos dicen, es que aquí no vienen los candidatos, no se quieren aterrar, y bueno, aprovechando, pues es un medio muy importante el llegarles hasta allá, ¿no? A través de la radio. Pero para todo esto, estas personas que requieren, pues que se encuentran más vulnerables en cuestión de marginación, ¿qué ha planteado? ¿Qué programas tiene? ¿Qué ideas tiene para trabajar con este tipo de personas que requieren de mucha ayuda, tanto de infraestructura como de empleo, como de apoyo educativo o alimentario? Sí, claro, mira, en estas semanas de campaña hemos podido ir a varios rincones de Matehuala, a varios lugares. Obviamente Matehuala ya es una extensión bastante, y sobre todo la población ha crecido de manera un poquito descontrolada, en el sentido que no hay un orden, ¿verdad? Y quizás a las personas que no nos han podido escuchar, nuestra propuesta de gobierno es atender esas necesidades prioritarias. Yo le decía, dentro de los rubros, específicamente la atención a los servicios públicos primarios y a la infraestructura que hay en Matehuala, pues tenemos que hacerlo. Sabemos y conocemos que el DIF tiene que volver a ser ese ente municipal
que dé el apoyo a estos grupos vulnerables, ¿no? A las madres solteras, a las personas con discapacidad, a las comunidades donde iban y les daban sus desayunos escolares. Hay que retomarlo todo eso, hay que retomarlo, hay que ver la manera de cómo gestionarlo, no cerrarlo con el pretexto de decir que vamos a hacer una austeridad, ¿no? O que no hay recursos. Entonces, los recursos sí los hay, lo que no hay es voluntad para hacer. No hay voluntad y quizás a lo mejor no hay el conocimiento suficiente, pero sobre todo la sensibilidad de poder atender y sentir las necesidades de la gente. Yo creo que en el DIF es el ente municipal que debe de tener y debe de garantizar la atención a estos grupos vulnerables. Llámese gente de colonias marginadas, llámese personas con discapacidad, llámese grupos vulnerables, llámese madres solteras, porque hay los programas, en el DIF estatal hay los programas, que hay que bajarlos y aterrizarlos directamente al DIF, pero sobre todo volvemos a lo mismo, que no caigamos en el compadrazgo ni en el amiguismo, que realmente sea a las personas que lo requieren, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los rubros que más nos han pedido son, por ejemplo, los pies de casa, que hemos visto que en los últimos años pues, no ha habido el apoyo suficiente para eso, o más bien, no lo ha habido. Entonces tenemos que retomar también ese rubro de los pies de casa para que la gente pueda tener la oportunidad de empezar a tener su propio patrimonio. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues obviamente haciendo un padrón y obviamente un estudio socioeconómico real, que la persona que esté encargada de eso no caiga en la corrupción y que se lo dé a las personas que nada más ella quisiera, que realmente sea un padrón ciudadano, atendido por ciudadanos para que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, así como estos rubros que te acabo de mencionar, pues hay muchísimas necesidades en Matehuala, que las conocemos, que ahorita las hemos reafirmado al estar recorriendo el municipio, pero sobre todo que tenemos la sensibilidad para poder tomar una decisión y bajar esos proyectos que realmente vayan al ciudadano. En tu proyecto que nos platicabas al principio de este plan de trabajo y que lo tienes dividido en los ejes que ya nos mencionabas, también dijiste de la atención a las familias de las comunidades. ¿Cómo se llevará a cabo este apoyo? Sí, mira, al estar visitando las comunidades, obviamente ahorita por el tiempo de sequía, obviamente el agua potable. Nosotros tuvimos la oportunidad de que nos recibieran en la comunidad de La Misión, acá hacia la carretera Doctor Arroyo, de la carretera Doctor Arroyo 7 kilómetros hacia adentro, pasando el Vaquero, pasando el Mimbre, y la gente nos decía, mire, nosotros tenemos esta única toma de agua que viene del pozo de los Mendoza, que se encuentra acá por la caja. Sí. Dice, pero mire, véala, es agua dura, es agua sucia, que lo único que nos sirve no es ni siquiera para poder bañarnos, es para darle cuando menos a los animales. Dice, nosotros lo único que pedimos es que ese pozo que está allí, el pozo de los Mendoza, que el único problema o defecto que tiene es que las membranas que hacen que el agua se limpie, pues no se ha atendido, ¿no? Ese pozo de los Mendoza yo recuerdo que lo inauguró el gobernador Marcelo de los Santos en la administración del señor Víctor Mendoza, y al principio funcionó muy bien, porque obviamente toda la zona de esas comunidades pues tuvo la oportunidad y la facilidad de tener el agua ya cerca de su casa, ¿no? Pero ¿qué vemos ahorita? Que de repente llegan, vuelvo a lo mismo que decía hace un rato, llegan administraciones diferentes o hasta incluso del mismo color, pero como no son para el ego de la persona que llega, pues obviamente dicen, no, pues hay que se quede. Yo creo que hay que retomar, ¿verdad? Y en el rubro del agua hay muchísimos proyectos que se han quedado ahí, pero que se tienen que atender y se tienen que rescatar, ¿no? Que se tienen que sacar de ese cajón y poderlos impulsar. Yo creo que de cada una de las administraciones hay programas muy buenos que han servido al ciudadano. Yo recuerdo en la administración del doctor Gregorio Maldonado, que en paz esté, él tenía un programa que se llamaba Los Miércoles Ciudadanos, donde él con sus principales funcionarios iba directamente a la colonia, a la plaza o la comunidad para tomar decisiones y acciones que realmente fueran en beneficio. Yo creo que es un programa que tenemos que rescatar. El gobierno tiene que ir ahora al ciudadano, no el ciudadano al gobierno. Nosotros como ciudadanos tenemos que demostrarle a esos políticos que ellos están por nosotros, no nosotros por ellos, pero tenemos que hacerlo de manera organizada. Solamente como ciudadanos podemos lograr. Entonces, como ese programa, yo tengo que reconocer también el que en la administración del licenciado Everardo Nava también hubo el embellecimiento de muchos parques. Ahí tenemos el
el Parque Álvaro Obregón, tenemos el Parque Vicente Guerrero, que lamentablemente yo tuve la oportunidad de estar allí y la verdad es lamentable las condiciones que se encuentran. Por falta de atención, por falta de voluntad, porque a lo mejor están en otro tipo de situaciones y no atendiendo lo que debemos hacer. Entonces, yo creo que hay que retomar eso. También yo tengo que reconocer de esta administración, el programa de recolección de basura ha mejorado, tenemos ya menos problemas con eso, pero aunado a eso, tenemos que seguir retomando ese programa, mejorarlo e implementar otras acciones que vayan en bien de la ciudadanía. Doctor, en la historia de Matehuala y de la región siempre se ha distinguido por la cultura general y por gentes que han aportado con sus conocimientos al desarrollo no solamente de la región, sino del estado y del país. En ese sentido, en el rubro de cultura, porque antes de hacerle la pregunta, es porque en una sociedad las cuestiones de cultura son muy importantes. Claro. La cultura que empieza en el hogar, que los padres vamos enseñando a nuestros hijos reglas elementales de convivencia, y que una sociedad tiene que desarrollarse en ese asunto también. Claro. ¿Cuál es el proyecto en materia de cultura que tiene usted? Y también me gustaría preguntarle, ahora sí que doble, porque hay un asunto de ecología. Nosotros siempre nos hemos diferenciado de otras ciudades por tener jardines hermosos. Sin embargo, por cuestión de que los árboles han envejecido, me refiero a los nogales que tienen más de 100 años y que no se ha reforestado en una forma que impacte. Yo vivo por el rumbo del parque del Pao y veo que hay espacios que pues no se han llenado. Están los espacios donde hubieron árboles muy grandes y muy hermosos y no se ha hecho un verdadero trabajo de impacto como se hizo hace un siglo, cuando un señor de apellido Rangel organizaba a las gentes de Matehuala para que en las noches dieran rondas en los parques para que no se robaran los árboles. Ha pasado un siglo, nuestros árboles se han deteriorado y no hemos visto que alguien tenga esa iniciativa, porque también nuestros árboles son parte de nuestra cultura. Así es. ¿Qué va a hacer, doctor? Sí, voy a contestar la primera sugerencia sobre cultura. Ya les decía yo que dentro de nuestros ejes, obviamente en la educación tiene que ver la cultura, la recreación y el deporte. En cuanto al aspecto de la cultura, creo que ya algunas administraciones habían tenido un programa que era los domingos culturales en las plazas, en las diferentes plazas del municipio y en las diferentes comunidades, ¿no? Creo que ese programa hay que retomarlo. Hay muchos grupos de bailables tradicionales, mucha gente que se dedica a la poesía, mucha gente que se dedica a la cultura, pero que no encuentran el espacio suficiente para hacerlo, ¿no? No estamos solamente hablando de los grupos musicales tradicionales de fiesta y todo eso, o que amenizan las fiestas, sino también de los grupos culturales como de baile, como de danza, como de poesía. Hay muchas personas que por las redes sociales hacen sus talleres de poesía, pues a ellos hay que invitarlos para que llevemos la cultura a todos los rincones de Matehuala. Hay que hacerlo. Yo creo que un domingo por la tarde siempre es satisfactorio estar en una plaza adecuada, en una plaza bonita y escuchar música o escuchar una obra de teatro. Entonces, ese programa lo tenemos implementado, licenciada, a través de personas que se dedican a la cultura o que ya son maestros jubilados y que vamos a retomarlos, vamos a invitarlos a que ellos sean los mismos partícipes y que también, por ejemplo, entre semana lleven sus talleres de costura, de pintura y que podamos tener entretenida a la gente, ¿no? Muchas de las gentes que ya son jubiladas, háblese de maestros, de cualquier gente que ya está jubilada, pues lo único que necesita es emplearse en algo, tener actividad. Sentirse útil. Sentirse útil y sobre todo ser propuesta para la ciudadanía y que esa misma gente se sienta empleada y se sienta utilizada para poder, más bien útil, se sienta útil más que utilizada, se sienta útil y podamos dar a la gente esa cultura que se requiere. Y en cuanto a la ecología, creo que el programa debe ser un programa totalmente al 100%, reforestar de una manera adecuada, pero sobre todo no solo se trata de reforestar, se trata de tener una cultura como municipio y como sociedad, una cultura de mantener esa ecología.
obviamente los pulmones que tenemos en Matehuala, que son los parques, tienen que ser totalmente atendidos y totalmente que se les dé un mantenimiento adecuado. ¿Sí? Muy bien, pues ya llegando a la parte final, doctor, interesante los conceptos que nos ha vertido en esta plataforma política a través de Oye 105.5 FM Digital. Estamos en la parte final, tenemos algunos comentarios, Tocayo. Pues nada más, todos prácticamente en general en apoyo hacia su persona, hacia su candidatura. Sí, le fue muy bien el día de hoy. Muchas gracias. No sé si pudiera dar un mensaje final. Claro que sí. Bueno, pues agradezco la oportunidad de poder tener este micrófono y este medio de comunicación que llegue a comunidades, que llegue a las colonias, que llegue a todos lados, para que vean que nuestra propuesta es de inclusión, no de exclusión, que es de ciudadanos para ciudadanos, y que estamos totalmente abiertos a toda la propuesta que aquel ciudadano matehualense que radique en Matehuala o que radique fuera de, nos hagan y podamos enriquecer esta propuesta. Pero yo creo que es importante que tomemos la decisión y la valentía de poder cambiar las cosas. Nadie va a poder hacer las cosas por nosotros si nosotros no estamos decididos a hacer. Eso nos queda muy claro. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Pues parte final. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes, Tocayo. Gracias por escucharle y dejarnos también escuchar. Muy bien, gracias al doctor Ángel Gutiérrez por estar con nosotros el día de hoy y le invitamos para que el día de mañana nos acompañe también en una misma dinámica para estarnos enterando acerca de los proyectos de los candidatos. Muchas gracias, buenas tardes, es la 1 de la tarde en punto, lo dejamos atando cabos. Se percibe